Bueno, vamos a seguir hoy trabajando en el conjunto de los números complejos, pero antes vamos a recordar un poquito lo del video anterior. ¿Se acuerdan que les había comentado que para poder tener en nuestras cabezas la idea de la estructura de un número complejo, pensáramos en una caja que tuviera adentro la parte real y la parte imaginaria del número complejo? Bien, bueno, entonces pasemos ahora a recordar cómo podíamos expresar a ese número complejo. Habíamos visto que lo podíamos expresar en forma binómica como suma de dos términos con su parte real, que está la parte real del complejo, y su parte imaginaria, la que llevaba la i, ¿no es cierto? Bien. Luego vimos que lo podíamos expresar también en forma cartesiana, es decir, como un par ordenado, en donde en la primera componente ubicábamos la parte real y en la segunda componente ubicábamos la parte imaginaria, sin la i. ¿Sí? La i no se coloca cuando lo expresamos en forma cartesiana. Y después vimos que los podíamos graficar. Lo podíamos graficar, o sea, una vez escrito en forma cartesiana, esto es un punto, por lo tanto podíamos representarlo en los ejes, en el plano, como el punto 3x menos 2dy. Y vemos que hice algo acá, uní el centro de coordenadas con el puntito por medio de una flechita. ¿Por qué esto? Porque en realidad los números complejos en matemática representan también, además de un puntito, cuando los unimos con el origen de coordenadas, lo que llamamos en matemática un vector, ¿sí? Pero este tema no lo vamos a ver en este momento, sino que quería solamente mostrar que no solo se representa a través de un punto, también se representa a través de un vector, que a lo mejor si en física vieron fuerzas, les recuerda un poquito a eso, porque se comporta en forma parecida. Inclusive, si trabajaron con las fuerzas, ustedes pudieron sumar fuerzas, restar fuerzas. Bien, los números complejos se pueden sumar mediante vectores gráficamente, al igual que se pueden sumar o restar las fuerzas. Pero nosotros, en vez de utilizar la suma y la resta, vamos a utilizar la suma y la resta en forma binómica, ¿sí? Muy bien. Bueno, para jugar un poquito, armé unos números complejos con dos tapitas, ¿sí? Por ejemplo, el complejo Z1 tiene como parte real al 1 y la parte imaginaria 2i. El complejo Z2 tiene parte real 2, imaginaria 3i. Z3, 0, la parte real, 4, la parte imaginaria. Z4, 3, la parte real y 0, la parte imaginaria. Es decir, que la parte real va a ser el color azul y la parte imaginaria va a ser el color rojo. Cuando se suman números complejos nunca se mezclan las partes, o sea, siempre tengo que sumar las partes reales por un lado y las partes imaginarias por el otro. O sea, estas tapitas no se van a mezclar, se van a juntar por colores. Entonces, una vez que se junten por colores, el resultado va a ser un número complejo igual a 6 como parte real y 9i como parte imaginaria. Vamos a ver ahora, después de jugar un ratito, cómo quedaría la suma y la resta en forma binómica, con dos ejemplos. Tengo que el complejo Z1 es 3 más 5i
y el complejo Z2 es 2 más 3i. Yo voy a hacer Z1 más Z2 y ven que reemplazo a cada Z por lo que corresponde arriba, pero lo reemplacé entre paréntesis. ¿Por qué? Porque después vamos a ver que con la resta tenemos que cambiar el signo. Entonces lo reemplazo siempre entre paréntesis a cada número complejo y después suprimo los paréntesis utilizando los conocimientos que ya vimos en años anteriores. Es decir, si delante de un paréntesis hay un signo más, todos los signos de adentro quedan igual, no cambian. Si delante de un paréntesis no hay ningún signo, significa que es positivo, por lo tanto tampoco cambian los signos de adentro. Una vez que suprimo los paréntesis, como vimos en las tapitas que se juntaron azul con azul, que serían las partes reales, 3 y 2, lo sumo y me da 5, y después se juntan rojo con rojo, que son las partes imaginarias, lo sumo y me da 8. Es decir, que el resultado de la suma del número complejo Z1 igual 3 más 5i y Z2 igual 2 más 3i es 5 más 8i. Así de simple. O sea, recordando, hacé de cuenta, te acordás del videíto y vas a ver que se juntan siempre por colores. Entonces no te puedes equivocar. Real, real, imaginario, imaginario. No se mezclan colores. No se mezclan términos. Término que no tiene i con término que no tiene i. Término que tiene i con término que tiene i. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo sería la sustracción de números complejos o resta. Hacemos exactamente lo mismo que para la suma, ¿sí? Reemplazamos, acá voy a hacer Z3 menos Z4 y voy a reemplazar a cada uno de ellos entre paréntesis, con la diferencia que acá va a ser un menos en vez de un más. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que cuando suprimamos los paréntesis, en este va a quedar lo mismo, ya que adelante no tengo ningún signo, entendemos positivo, queda 4 menos 3i. En cambio aquí, el menos va a cambiar los signos de los dos términos que están en el paréntesis. O sea, va a quedar menos 1 y va a quedar menos i. Muy bien, una vez que hicimos eso, vamos a proceder de la misma manera que en el caso anterior, juntando la parte real con la parte real. Acordate los colores, azul, azul, rojo, rojo. Imaginario con imaginario. Por lo tanto, ¿qué voy a decir? 4 menos 1, 3. Y acá la i no es 0i. Acá hay un 1, ¿sí? Es una i. Porque muchas veces cometen el error de considerar que como no hay un número adelante, como no hay ningún número adelante, 0, no, es una i. Lo mismo que cuando ustedes sumaban o restaban polinomios y trabajaban con las x. Si no había ningún número delante de la x, se entendía que había una x. Esto es i, una i. Entonces digo, menos 3 menos 1 menos 4i. No me lo olvido, ¿sí? Y ahí me queda el resultado de hacer Z3 menos Z4. 3 menos 4i, con su parte real y su parte imaginaria. Y recuerden que acá también usamos todo lo que aprendimos en reales, ¿sí? Como sumamos positivos, negativos, fracciones. Todo lo que aprendimos en reales lo aplicamos acá, cuando sumamos sus partes. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, podemos combinar las operaciones que vimos de suma y resta en operaciones combinadas. Los ejercicios que siempre hicimos en ecuaciones y en los demás conjuntos numéricos también los podemos hacer acá en el conjunto de los complejos. Por ejemplo, tengo el complejo Z1 menos 2 más 2i,
Z2, 3 menos i, y Z3, 6i. O sea, fíjense que acá no está la parte real, significa que la parte real es 0. Yo voy a sumar, quiero hacer esta operación. Ven que tengo el corchete, primero debo resolver lo que está dentro del corchete y después la resta, ¿no es cierto? Separo en términos. Como hacemos con todo ejercicio combinado, también aquí separamos en términos, recordando que más y menos separa, multiplicación, división une, y los corchetes también. Entonces primero voy a resolver dentro del corchete. Voy a resolver Z1 más Z2. Como dijimos antes, reemplazamos cada uno de ellos entre paréntesis, ¿ven? Z1, este es Z1 y este es Z2. Ahí los reemplacé entre paréntesis. Hago lo mismo que anteriormente, saco los paréntesis y como adelante hay un más, los signos quedan igual, acá no hay, interpretamos positivo, los signos quedan igual. Juntamos, como vimos, acordate los colores, azul, azul, rojo, rojo, real, real, imaginario, imaginario. Entonces digo, menos 2 más 3 queda 1. Y 2 menos 1, acordate que acá si no decía nada, era un 1. 2 menos 1, 1i. Muy bien. Ya resolví la suma de Z1 más Z2. Ahora eso hay que restarle Z3, que es 6i. Si querés podés poner 0 más 6i y da lo mismo que pongas 6i. Entonces saco el paréntesis, cambio el signo porque hay un menos, entonces este se transforma en negativo. Y ahora voy a bajar el corchete como me quedó, suprimo ese corchete, como adelante no hay signo, sabemos que eso queda igual, en 1 más i, y junto. ¿Qué voy a juntar? Solamente la parte imaginaria, rojo, rojo. Porque la parte real, acá había 0, así que ponerlo no cambia nada. Menos 6i menos 5i. Y este es el resultado de la operación combinada Z1 más Z2 menos Z3. Con trueno y todo porque hay tormenta. Así que bueno, saldrá así con el trueno. Bueno, después veremos el próximo. Por ahora vamos a trabajar hasta aquí. Después tendremos que ver multiplicación y división de números complejos.